¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Amalia, ¿qué tal? Saludos a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Acaba de concluir una conferencia de prensa y ya le tengo aquí al doctor Sequera también que nos va a dar detalles. ¿Cómo está la preocupación hoy en la cárcel regional? Hoy se concentra toda la Fuerza de Salud Pública para poder llegar al nexo epidemiológico que contagió a 108 personas dentro de la cárcel. Sí, en realidad tenemos 39 casos internos, ¿verdad? Y 69 casos de funcionarios de la prisión, ¿verdad? Que dieron positivo hasta ahora. Eso nos abre a nosotros todo un gran árbol de contacto, principalmente afuera de la comunidad, en el caso de los funcionarios, ¿verdad? Su familia, su entorno social, familiares, que va a ser grande, por eso va a venir un equipo también de nivel central de vigilancia para apoyar el equipo de vigilancia acá regional. Con respecto a la prisión, este pabellón prácticamente en su totalidad, creo que faltan pocos negativos ahí, nos obliga a nosotros a trabajar también en los otros pabellones, la búsqueda de asintomáticos y ofrecer un poco un testeo en las otras áreas del penal. El penal tiene alrededor de, en números redondos, 1.200 internos más o menos, y con los funcionarios serían unos 1.400 personas que están dentro de este territorio. Entonces, a partir de los próximos días vamos, no solamente con los internos, sino también con el staff que trabaja en el centro penitenciario, vamos a hacer todo un mapeo de casos y ver la dimensión real que tiene este problema, ¿verdad? ¿Preocupa Alto Paraná en los últimos días? La verdad que Alto Paraná siempre fue un punto para nosotros álgido con respecto, desde el principio, desde enero, febrero, era la ciudad más conectada con Asia, con China específicamente, ¿verdad? La gente que viene en vuelos directos de San Pablo, luego a Foz y que cruza el puente. Siempre Alto Paraná fue el área de mayor riesgo para nosotros. Y la verdad que a pesar de eso nos fue mostrando de que no fue tan así, ¿verdad? La gente en Alto Paraná colaboró, se tomaron las medidas y bueno, esto es parte un poco de la cuarentena inteligente también. Vamos a ir teniendo casos en diferentes regiones del país, de hecho lo estamos teniendo. El brote que está ocurriendo ahora en el penal se equipara un poco con lo que ocurre en diferentes albergues. Es un brote dentro de un ambiente cerrado, controlado, ¿verdad? Se podría entender así. Lo que sí nos preocupa más desde el punto de vista de la dispersión del brote en la comunidad es con respecto a lo que ocurre con los funcionarios, ¿verdad? Casi en la totalidad de los que fueron testados todos dieron positivo. Esto es gente que trabaja en el penal, pero también está en la comunidad. Entonces esto obliga a un trabajo de vigilancia mucho más amplio y eso sí preocupa más que lo del penal. Lo del penal, ¿por qué digo que no preocupa? O sea, tampoco es que no nos preocupa, ¿verdad? Pero nos da una sensación de que está controlado. Son personas principalmente jóvenes, las personas de mayor edad van a ser aisladas en áreas diferentes, las personas que tienen alguna patología de base también van a ser separadas del grupo. Entonces, en su gran mayoría, personas jóvenes que en ellos estamos viendo que la enfermedad nos muestra su peor cara, principalmente asintomáticos o síntomas muy leves de la enfermedad. Entonces, desde ese punto nos deja tranquilos. Insisto, acá lo preocupante es un poco lo que está ocurriendo en la comunidad en Ciudad del Este, ¿verdad? Y el sin nexo, ¿verdad? ¿Cómo ingresó el virus a la prisión? Va a ser muy difícil saber. Pudo haber sido un funcionario, sí pudo haber sido, pero también nos comentaban en la reunión que tuvimos antes que los internos reciben muchísimas mercaderías, reciben artículos personales, alimentos diariamente y paquetes que vienen directamente desde Brasil, ¿verdad? Entonces es muy difícil identificar el foco de cómo ingresó el virus a la penitenciaría, ¿verdad? Compañeros, le pongo retorno al doctor ahí para que ustedes también puedan conversar con él, ya lo escucha directamente. Doctor Sequera, la audiencia de Canal 9 lo escucha. A ver, para entender bien, a partir de ahora, esas determinaciones dadas, el aislamiento se va a tener que sustanciar dentro del propio recinto penitenciario. Su internación, ¿cómo sería? Sí, eso. Lo importante acá es sacar a las personas que son más vulnerables dentro de ese grupo. Eso va a ser la estrategia, ¿verdad?
No vamos a evitar la mezcla entre los diferentes pabellones, se van a priorizar, vamos a terminar haciendo un testeo total, pero vamos a priorizar a los que tienen síntomas, los que están con fiebre, los que están con tos dentro del penal. Vamos a aprovechar también para hacer otros screening, ¿verdad? De tuberculosis, de otras patologías que también son típicas y que tienen los síntomas parecidos, ¿verdad? El sistema de salud va a tratar de meter un poco todos los programas también de diabetes, ¿verdad? Como por dar ejemplo, es un poco una oportunidad también para hacer un screening masivo de la situación y poder estratificar el riesgo dentro de la prisión. En el caso de los funcionarios que no están confinados, digamos, en la penitenciaría, sino que vienen, cumplen su guardia, están haciendo su turno y luego van a la comunidad, en ese caso hay una treintena de los casos positivos que sí se fueron a un albergue a realizar la cuarentena, porque ellos refirieron no reunir las condiciones de poder realizar un aislamiento adecuado en su domicilio, ya sea porque viven con algún adulto mayor, con alguna persona de riesgo, porque en su casa no tienen las condiciones como para estar cumpliendo una cuarentena adecuada. Una treintena de estas personas, de los 69, están en un albergue, los otros se quedaron en su hogar porque refieren y tienen condiciones para poder realizar la cuarentena, pero nos abre un poco desde vigilancia un trabajo muy intenso en los próximos días de armar estos árboles de contacto en la comunidad, ¿verdad? Sí, justamente sobre eso, doctor, le iba a hacer la consulta, separando a estos 30 que ya están en un albergue, el universo, ¿de cuánto estamos hablando con respecto a los que podrían estar complicados en cuanto a los familiares y teniendo en cuenta que ya nos decían también que la mayoría de estos eran asintomáticos con respecto a los funcionarios? Mira, no tengo los números ahora, no te puedo decir, pero sí nos da la impresión de que es un árbol muy grande, ¿verdad? Sí. O son diferentes árboles, probablemente estamos hablando de un bosque, ¿verdad? Porque cada caso positivo en su comunidad, con su familia, es un árbol, ¿verdad? Entonces, ahora primero testar a la familia, al entorno inmediato, o lo que refiera que hizo en los últimos días, dónde estuvo, qué hizo, si fue, por ejemplo, al Poder Judicial, si estuvo acompañando a un reo, si tomó tereré con alguien en los últimos días. Todo este tipo de cosas esta investigación nos va a mostrar un poco la dimensión real que tiene este brote. Todavía no tengo la precisión, recién eso está empezando, los positivos recién se dieron hoy, tenemos identificadas a las personas, lo que hicimos es ya mandar al albergue a un grupo, los que se van a quedar en su casa se van a quedar a cumplir ahí y a partir de ahora empieza un poco la investigación. La región tiene una capacidad de respuesta para la investigación, pero nosotros a partir de mañana recién llega nuestro equipo de vigilancia de la salud de nivel central, una brigada que va a venir a acompañar para poder hacer lo más rápido posible todo el estudio. Doctor, para poner un poco de calma dentro de esta situación de gravedad, igualmente, por ahora, mencionaba más temprano, no hay casos que se están complicando, no hay casos graves, mayormente tenemos una población joven dentro del penal de Ciudad del Este. Así es, en su gran mayoría asintomáticos o con síntomas muy leves. Lo que sí vimos que varios de ellos, los que dieron positivo, mientras se les hacía el test ya no tenían síntomas, en ese momento eran asintomáticos, pero sí refirieron la semana pasada haber tenido algún dolor de garganta, algún síntoma leve, nada más eso. Pero en general todo muy leve o asintomático. También en el grupo de los funcionarios lo mismo, ¿verdad? No, sin síntomas prácticamente. Sí hablamos un poco con la respuesta sanitaria acá a nivel local. Ellos están pendientes de que no haya nadie, que si hay alguien grave, si hay alguna persona que necesite internación o una atención diferenciada, cómo va a ser el circuito, cómo van a estar preparados, ¿verdad? Como siempre se hizo en realidad, siempre cuando un reo tuvo alguna patología que lo obligaba a ser internado, que le obligaba a ser intervenido o recibir una asistencia mayor de la que puede recibir en el centro penitenciario, siempre se va a proceder de manera igual. ¿Se puede decir, doctor, que la carga viral no es muy elevada? Entonces, ¿esa es la deducción técnica o no precisamente? Se puede decir, imagínate que prácticamente de los que fueron testados en un porcentaje altísimo dieron positivo, ¿verdad? Nosotros generalmente cuando testamos un grupo de casos, del 5% o menos suele ser positivo. Ahora me animo a decir que casi más del 80% de todo lo que se testó venían positivos. Eso se habla de una carga viral poblacional alta, ¿verdad? Entonces
Bueno, eso, ¿verdad? Hay una alta carga en este grupo poblacional que es alta, por eso es tantos que el porcentaje de positividad de los casos que hicimos es muy alto, ¿verdad? Doctor, teniendo en cuenta que algunos de los positivos manifestaron algunas molestias el fin de semana, ¿se puede presumir una circulación ya desde la semana pasada en el penal? Y puede ser. Nos comentaban de la región de que en las últimas semanas 30 personas fueron ya testadas por síntomas respiratorios dentro del penal. Todas dieron negativas y la primera fue la que se hizo creo que en los últimos días. O sea, la primera que da positivo es la que desata un poco esta investigación más amplia, ¿verdad? Pero sí, ya en las últimas 3 semanas, más de 30 personas fueron testadas dentro del penal porque presentaban síntomas respiratorios, todo, dolor de garganta, y hasta ahora todo, o sea, hasta excepto la última, todas fueron negativas, ¿verdad? En cuanto al trabajo de aislamiento, doctor, ¿qué es lo que específicamente van a hacer ahí? ¿En grupos de cuánto los van a ir separando? Teniendo en cuenta que nos decía ya el director que son más de 1000 internos los que están ahí. Son más de 1000 internos. Sí, es un problema importante, el problema del hacinamiento en esta prisión. Pero un problema que nosotros de salud y también con el equipo de justicia lo venimos hablando, no solamente por el COVID, hay un montón de otras patologías que se complican con este hacinamiento, ¿verdad? La verdad que el sistema penal necesita una reforma para poder ayudar en este sentido. Las condiciones no son las ideales. Desde el punto de vista epidemiológico, siempre es una bomba de tiempo, ahora por COVID, ¿verdad? Pero para tuberculosis, para VIH, para un montón de otras enfermedades, es un problema el hacinamiento que tienen nuestros penales, principalmente Tacumbú y el penal de Ciudad del Este, son los dos que tienen más densidad poblacional. Con respecto a cómo van a ser aislados, vamos a manejarlo esto como un albergue, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es sacar a las personas que tienen más riesgo de que la patología, si les toca, sea grave. Esto es lo que vamos, los adultos mayores y los que tienen alguna patología de base. Estos son los que van a ser aislados del resto del grupo. Entonces, nosotros ahora vamos a ver un poco la dimensión, prácticamente la totalidad de los test que hicimos en un pabellón, desde que donde era el caso, dieron todos positivos. Entonces ahora vamos a ir entrando en los otros pabellones, vamos a ver un poco la dimensión que tiene esto para ver qué decisión vamos a tomar, ¿verdad? O sea, se puede decir, doctor Sequera, que en cuanto al presidio, apuntan a manejar la situación, tendría que preocupar mucho más todos aquellos que contactaron con los reos, pero que están fuera propiamente del penal. Así es. Como es a diferencia de Tacumbú estaba recibiendo visitas de manera con un protocolo que lo revisamos desde salud. Ciudad del Este tomó la decisión de no recibir visitas en un arreglo con los presidiarios y entonces aquí no hubo visita. Aquí hay otros elementos que sí ingresaron, por ejemplo los abogados, los funcionarios mismos, el equipo que trae alimentación, el equipo que trae salud, el equipo que da seguridad, ¿verdad? El staff que está dentro de la penitenciaría es y ellos que van a sus casas, que están en la comunidad. Esto es lo que nos preocupa a nosotros desde vigilancia, ¿verdad? Bueno, Ayolas también, sí. Tenía una consulta, Amalia. Sí, con 7 militares que dieron positivo, doctor, ¿cuál es el mecanismo de trabajo a partir de ahora con ellos? Sí, los 7 están en cuarentena, también hay un chofer de una ambulancia relacionada a ese albergue. En este albergue donde están estos militares, donde estuvieron, ¿verdad? Sí tenemos casos positivos de gente procedente de Brasil, o sea, un albergue que tiene casos positivos. Y bueno, a partir de los militares se nos abre también cada uno nos abre un árbol de contactos en su comunidad, con su familia, ¿verdad? Para ir investigando, ¿verdad? Yo estoy esperando también el resumen de la investigación que se está haciendo en Ayola, sé que se están tomando muestras. Hay una veintena de gente también que ya se tomaron muestras ayer. Y bueno, en los próximos días en las próximas horas probablemente vamos a tener más información al respecto. Doctor, más temprano estábamos discutiendo acá el tema de las fases, el tema del criterio del Ministerio de Salud. ¿Qué se puede decir a la gente? Se está relajando, decían algunas autoridades regionales, pero el temor de que esto haga que exista un retroceso en las zonas críticas
en este momento. Todavía se prohíben las reuniones de más de 10 personas. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Sí, la verdad que siempre cuando vamos avanzando de fase estamos avanzando también en el riesgo. Hay más riesgo cuando la fase es más avanzada, el riesgo es mayor. Pero ese riesgo podemos nosotros minimizarlo. No existe riesgo cero, pero sí podemos minimizarlo con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, el uso de tapabocas, ¿verdad? Que todos ya conocemos, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que aparezcan casos en la comunidad, pero que no sean brotes descontrolados, que un caso positivo no le contagie a 70, a 100 personas, le contagie a 4 o 5, ¿verdad? Probablemente su entorno familiar donde uno puede relajarse, por lo menos yo en mi casa me puedo relajar, no estar con tapabocas, ¿verdad? No estar limpiándome las manos cada rato, solamente antes de entrar, ¿verdad? Pero una vez que estoy con mi núcleo, yo puedo estar relajado, ¿verdad? Ese es el entorno de relajamiento. Ahora, yo no puedo relajarme con personas que no conozco o con personas que conozco pero hace 3 meses que no veo, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que cuidarnos. Tenemos todo el invierno por delante todavía. Eso es lo que nos preocupa a nosotros del Ministerio de Salud. Van a haber casos, tenemos que acostumbrarnos a que van a haber casos. No es lo mismo 60 casos en 1 o 2 días en una comunidad de 10.000 habitantes como fue San Roque González, ¿verdad? Eso sí hizo que nosotros frenemos, pongamos la cuarentena total ahí, presencia policial, hacer un screening de más casos en la comunidad, que tener 20, 30 casos o 60 casos dentro de una penitenciaría en un ambiente cerrado, 60 y pico de casos de funcionarios, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Nosotros vamos a ver un poco el mapeo general de esto y vamos a presentar el resultado de eso a las autoridades para ver qué vamos a hacer. En términos del número, todavía no da como para tomar una decisión drástica, pero sí para estar atentos, ¿verdad? Este tipo de cosas no debería ocurrir si nosotros nos estábamos cuidando. Puede ser que una persona tenga un seguridad, o 2 o 3 den positivo, pero si dieron 60 de un mismo grupo, es porque algo nos están cuidando, ¿verdad? Esto no, pasó con la seguridad, ¿verdad?, de la penitenciaría, pasó también con los militares, ¿verdad? Pero pasó también con los médicos, ¿verdad? En una primera fase. Ustedes recordarán los brotes que tuvimos en algunos hospitales, no se daban por atender a casos con COVID. Algunos se dieron, pero gran parte se dio porque en los momentos de relajamiento es cuando ya nos dejamos de cuidarnos. Entonces, esto es un aprendizaje. Lo ideal es que se dé ahora de manera temprana y no en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces, esto es para ir aprendiendo, para ir tomando las medidas, para ir adecuándonos. Y bueno, queda todo el mes de julio todavía por recordar que es el mes más peligroso del año. Bueno, con propiedad se puede decir, doctor, que esto es muy patente, porque pareciera ser que ahora veníamos relativizando, mirábamos la experiencia del extranjero, algunos casos concretos acá, pero un día puede sencillamente marcar la diferencia en el mapeo general, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y como siempre decimos ahí en vigilancia, la gente tenía más miedo ahí por marzo, cuando estábamos en la cuarentena total. Bueno, una extensa conversación con el doctor Sequera, que está en vivo, en directo, allá tomando el pulso a una situación muy delicada, pero que a criterio de ellos, los intervinientes técnicos, está manejada, pero con los riesgos propios de una situación extrema. Qué importante era lo que decía Sequera con respecto a esos guardias que se sinceraron y dijeron, no, nosotros no tenemos en casa la forma de cuidarnos con respecto al aislamiento. Entonces es ahí donde ellos son trasladados a partir de ahora a esos albergues. Muy importante esa sinceridad con la cual hablaron para evitar también, por supuesto, también otro contagio, ¿verdad? Y cuidar a los suyos. Una treintena, porque en realidad son 69 los funcionarios. 30 de ellos dicen, no, nosotros vamos a irnos a un albergue porque tenemos las condiciones logísticas, de infraestructura para sostener el día a día con nuestros familiares. Y en cuanto a los presos, explica muy bien, bueno, serán destinados por pabellones y a partir de allí hacer el seguimiento de rigor. O sea que había sido que, de alguna u otra manera, si se dice están entre 4 paredes, es más fácil también para el trabajo de los trabajadores de blanco, Juan. Exactamente. Y un tema muy importante, Roberto, Amalia, el momento del contagio. ¿Cuándo se da ese traspaso del virus? En los momentos de relajación,